Ecuador anunció oficialmente que se otorga el asilo político, asilo diplomático a Julián Assange, este activista profesional de la comunicación internacional que había solicitado ya hace varios meses este pedido al gobierno ecuatoriano. El gobierno del Ecuador ha hecho un análisis muy grande, argumentado ya el anuncio que es conocido por todo el mundo y que justamente vamos a ahondar en detalles en esta oportunidad con el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño. El ciudadano conversa con el canciller, bienvenido como siempre al ciudadano canciller. Los argumentos fundamentales que ha tomado el gobierno del Ecuador, el tiempo que se ha tomado, más allá de 2 o 3 meses, para anunciar oficialmente lo que ya el mundo conoce, la concesión del asilo a Julián Assange. Bueno, algo que tengo que destacar es que el gobierno del Ecuador ha sido muy responsable en tomar una decisión. Julián Assange es uno de los referentes mundiales de la libertad de expresión y habiendo sido solicitado a nuestro país el asilo, no podíamos tampoco actuar de una manera superficial, digamos, improvisada, y por eso nos preocupamos de tener en cuenta todos los elementos que uno debe tener en cuenta para conseguir un asilo. Uno de ellos es la consistencia, la solidez de las razones para el pedido del asilo. La solicitud del mismo Assange. Claro, la solicitud de Assange es: yo me siento perseguido. Hay el riesgo de que por razones políticas, por ejercer la libertad de expresión, pueda ser condenado incluso a la pena de muerte en los Estados Unidos. Y por eso pido protección. Esto fue lo que hizo el señor Assange. Entonces lo que nosotros hicimos fue verificar que esto era realmente creíble. Y después de hacerlo, de estudiar largamente el documento que nosotros hemos entregado al gobierno británico hoy mismo, contiene, no me acuerdo, unas 30 o 40 páginas, sí, ¿verdad? Unas 20 razones o argumentos de sí, justificación. Por supuesto, están explicadas las razones por las cuales nosotros consideramos creíble, efectivamente, la solicitud, digamos, la razón fundamental de la solicitud. Pero además de eso, era necesario, como lo hemos hecho, fundamentar legal, jurídicamente, la concesión del asilo. Y también cuando hicimos ahora la lectura de nuestro documento, pues por supuesto que hay todas las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, las convenciones europeas, las convenciones interamericanas, etcétera, que facultan a nuestro país a conceder el asilo. Y por otro lado también la legislación ecuatoriana y la política ecuatoriana en favor de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de las concesiones del asilo y del refugio. Nosotros tenemos 56.000 personas refugiadas en este país. Este es un caso más. Es un caso más, tiene más relevancia internacional, claro, de cualquier ciudadano colombiano que pase a nuestras fronteras. Sin embargo, es un caso más de una concesión que nosotros damos. Ahora, hay un conocido analista crítico del gobierno que ha dicho que el gobierno tomó superficialmente este caso, no hizo un análisis a fondo. Inclusive, él criticó por qué el gobierno no anunció antes y esperó que terminen los Juegos en Londres para no interferir, según las palabras del gobierno. ¿Qué dice al respecto? Bueno, me parece que ahí se puede aplicar palo porque bogas y palo porque no bogas. Nosotros tuvimos un gesto de cortesía, de delicadeza diplomática con el gobierno británico al no anunciar nuestra decisión en medio de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una fiesta mundial, una fiesta mundial. El anfitrión era el Reino Unido. Nosotros pensamos que una decisión nuestra, cualquiera que hubiera sido, porque todavía no la habíamos decidido, claro, y bueno, y si era la concesión del asilo, podría inquietar, provocar una desviaba la molestia, atención, desviar la atención de los Juegos Olímpicos. Y lo hemos hecho por cortesía con el Reino Unido de no haberlo anunciado. De tal manera que no se puede decir que alguna gente dice, ¿por qué no lo dijeron antes? Bueno, en primer lugar, no lo hicimos antes, porque hemos estado trabajando intensamente. El documento será conocido públicamente y evidencia un profundo
análisis, un profundo análisis de cada una de las circunstancias. Ahora, antes de entrar en los argumentos que hace válida la posición ecuatoriana, es necesario ratificar también lo que usted anunció esta mañana, en el sentido de que Ecuador hizo todos los esfuerzos necesarios, conversó con los gobiernos británicos, con Estados Unidos, con Suecia, me parece que con Australia también, que son los países involucrados en el tema, y no vio y no cedieron los demás países las peticiones mínimas que solicitaba Ecuador en el sentido para que Assange tenga una circunstancia favorable como elemental en estas circunstancias. Claro, o sea, como decíamos inicialmente, la razón para pedir el asilo es que él está siendo perseguido políticamente por un lado, y segundo, que eso podría conducir a que Suecia lo pudiera extraditar hacia Estados Unidos y en Estados Unidos desarrollarse un juicio contra él que lo pudiera llevar a la condena de la pena capital o a la cadena perpetua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Ese riesgo inminente. Claro, es un riesgo, claro, evidente. Lo hemos comprobado nosotros, hemos comprobado que existe tal riesgo. ¿Ya? Como comprobamos que existe tal riesgo, entonces dijimos, bueno, conversamos con el Reino Unido, conversamos con Suecia, para ver la posibilidad de que ellos pudieran asegurar que no extraditarían el uno o el otro, porque hay convenciones europeas que establecen que si el Reino Unido extradita a Suecia puede establecer una condición de que no sea de allí extraditado a otro país. Cuando pedimos esas garantías no las recibimos. Por tanto, si no las recibimos, se mantenía el riesgo de que el señor Assange pudiera ser extraditado posteriormente en lo que se llama una cadena de extradiciones, y pudiera ir a Estados Unidos y cumplirse con el peligro, el riesgo, el temor que tiene el señor Assange. Por eso también nos tomamos el tiempo, hemos conversado largamente con el Reino Unido, con el gobierno británico, con el gobierno de Suecia, para encontrar una salida, incluso para, no tanto para encontrar una salida, sino para garantizar los derechos para evitar que puedan ser extraditados a Estados Unidos, estar seguros de que no pudiera suceder eso, pero nunca se nos aseguró eso. Y también cuando preguntamos a Estados Unidos si se había iniciado, como ustedes saben allá, la información que tenemos hasta ahora es de que ya se ha iniciado la investigación y el proceso de un gran jurado en Estados Unidos que esperaría, digamos, un momento oportuno para pedir de algún país la extradición del señor Assange. Le pedimos a Estados Unidos que nos diera esa información, que nos dijera qué pasaría si finalmente es llevado allá a los Estados Unidos, qué tipo de sanciones pudiera recibir, y simplemente nos dijo, ese no es un problema de nosotros. O sea, no nos contestó. Ahora, Assange fue en algún momento reconocido por el mismo colegio de periodistas, representaciones británicas, como un defensor de la libertad de expresión, como un profesional reconocido. Y esto ha sucedido en algunas circunstancias. Bueno, esto le pone al Ecuador en una situación compleja, porque hay algunos sectores que critican al Ecuador por su tema de la libertad de expresión, pero está otorgando ahora un asilo a un defensor de la libertad de expresión. ¿Qué deberían decir ciertos sectores entonces que mantienen su posición crítica al Ecuador? Deberían de pedir disculpas. Lo que tendrían que hacer es pedir disculpas. En primer lugar, el hecho de que Julián Assange le haya pedido justamente al gobierno del Ecuador el asilo diplomático. No le pidió a 190 y pico de países en el mundo a quienes pudiera haberle pedido. Seguramente él revisó todos los países y tomó su decisión. Segundo, la decisión del gobierno ecuatoriano, primero de protegerlo en su sede diplomática y después de concederle el asilo, es para que vuelvan a pedir disculpas por intentar manchar la honra del país, el prestigio del Ecuador, y decir que el señor Assange ha ganado muchísimos premios y reconocimientos por su lucha dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión, pero de todo tipo, no quiero mencionarlos, pero en nuestro documento, el documento que le entregamos justamente al Reino Unido, se establece la cantidad de premios, como un premio de Economist, de Amnistía Internacional, de Gran Bretaña, de Reino Unido justamente, el premio Sam Adams a la integridad, fue elegido
el personaje del año por los lectores de la revista Time, nombrado por el periódico Le Monde como personaje del año en el año 2010, recibió la medalla de oro por la Fundación Sydney para la Paz, por su coraje excepcional e iniciativa para defender a los derechos humanos, galardón que antes fuera entregado a Nelson Mandela y a Dalai Lama. Estamos hablando de premios del periodismo, premio Marta Geldof al periodismo. Estamos hablando entonces de una persona a la que se le ha reconocido su vida entregada a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y también al descubrimiento de temas que estaban ocultos en la sociedad, pero no tanto porque pudiera interesarle a la sociedad conocer detalles de la vida de las personas, no. Él ha develado violaciones terribles, flagrantes a los derechos humanos, al derecho a la vida, asesinatos. Hay una serie de reportajes que han salido como consecuencia de la investigación que ellos han hecho y que ha permitido descubrir crímenes atroces. De tal manera que no estamos hablando entonces de un paparazzi, ya, estamos hablando de un paparazzi que le toma fotos a alguna princesa en pantalón de baño. Yo no he visto cosas que haya hecho él, sino básicamente de develar graves violaciones a derechos humanos en ese sentido, y es por esta razón además que ha ganado tantos premios, ¿no? Veamos unos 2 o 3 escenarios de lo que podría suceder más adelante. Podrían ser ciertas especulaciones, pero son escenarios, porque Ecuador ya tomó la decisión, va a Gran Bretaña, va a estudiar y va a responder en su momento determinado. Pero Ecuador también ha pedido a la comunidad internacional, sobre todo a sus vecinos de UNASUR, del ALBA y posteriormente la OEA, que se involucren, que conozcan esta circunstancia. ¿Qué pasos concretos ya se han dado para que existan este tipo de eventos? Bueno, yo he hablado con el secretario político del ALBA, con el secretario general de UNASUR y con el secretario general de la OEA, para pedirles que estos 3 organismos se puedan reunir en los próximos días y especialmente, no con relación al asilo de la señora Sánchez, porque ese es otro tema, pero sí con relación a la amenaza que recibimos del Reino Unido. Básicamente se analizaría eso, la amenaza. Sí, básicamente para eso. Y en los 3 casos hemos recibido respuestas inmediatas y efectivas, de tal manera que es muy posible que en este mismo fin de semana o en los primeros días de la próxima se haga la reunión de los países del ALBA. Aquí en Ecuador. En Ecuador, posiblemente en Guayaquil. Guayaquil. También es posible, si es que se logra concretar, que se reúnan los cancilleres de UNASUR y un poquito más tarde, un poco más larga la convocatoria, el señor José Miguel Insulza nos ha planteado que llamaría, como nosotros hemos pedido, a la Asamblea General Extraordinaria de la OEA. En el caso de UNASUR, hemos hablado tanto con el secretario general como el presidente, digamos el canciller del país que es presidente pro tempore, que es Perú, con Rafael Roncagliolo. Y en el caso de Venezuela, con el gobierno de Venezuela por el ALBA, porque la presidencia, la Secretaría Técnica Política está en Venezuela. Sí. Ahora, si Gran Bretaña decide por su propia cuenta ingresar a la sede diplomática ecuatoriana, ¿qué sucedería? Yo debe quedar bien claro que esto es una cosa muy improbable. Yo sinceramente no creo que sea. ¿Usted no cree que eso podría suceder? Yo no creo que sea probable, no creo que ellos se atrevan a violar el derecho internacional, todas las normas del comportamiento entre países civilizados. Pero argumentan ciertas leyes internas. Bueno, a ver, esas leyes internas no tienen nada que ver con este tema. Esas leyes internas fueron establecidas para la eventualidad de que una sede diplomática pudiera estar corriendo graves riesgos, inminentes riesgos, de que algo pudiera pasar, un ataque terrorista, lo que fuera. Esa ley no está hecha para eso. Pero aunque estuviera hecha para eso, no tiene ninguna posibilidad de aplicarse cuando todas las normas del derecho internacional, toda la legislación internacional establece que es absolutamente prohibido ingresar sin el consentimiento del jefe de la misión del gobierno correspondiente a una sede diplomática o consular. Son totalmente inviolables las sedes, de tal manera que no puede
no podemos ni siquiera imaginar que esto pudiera suceder. Otro escenario sería que Gran Bretaña no otorga el salvoconducto a Julian Assange y por tanto él no podría llegar al Ecuador. Bueno, este es un caso más probable. Nosotros estamos buscando y hemos conversado ya sobre la posibilidad de ejercer algunas acciones jurídicas para demandar razonablemente a través de las vías correspondientes al gobierno británico que concede el asilo para que el señor Assange pueda venir al país. ¿Hay algún tiempo para eso? No, no hay ningún tiempo para eso. Puede quedarse el señor Assange 3 días, como 10 años en la sede diplomática, y no existen plazos para eso. Nosotros esperamos que no tenga que quedarse mucho tiempo y que ojalá a través del diálogo con Gran Bretaña podamos resolver este tema. Y si no, buscando alguna vía judicial a nivel internacional. ¿El diálogo con Gran Bretaña no se ha roto? No, no se ha roto. Fue muy golpeado por la comunicación que recibimos de ellos ayer. Por supuesto que yo creo que fue afectado ese diálogo, pero estamos dispuestos a superar eso y a continuar conversando con ellos. ¿Usted cree que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que le ha tocado tomar como canciller, obviamente respaldado por informes, respaldado por el presidente de la República y ciertas autoridades, pero cree que ha sido una de las más complejas? Posiblemente sí, porque es una decisión que puede generar algún nivel de confrontación, de debate, es más, provocó una amenaza de la naturaleza que ayer conocimos, de tal manera que ciertamente yo creo que es una de las decisiones que más nos ha tomado tiempo y análisis jurídico, político, adoptar, ¿no? Hemos conversado con el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, sobre la decisión que tomó el gobierno nacional respecto a la concesión de asilo a Julian Assange.